Buenos días, aprendices. Hoy vamos a calcular algunas de las magnitudes del movimiento circular que va a describir nuestra partícula sobre la que estamos trabajando estos días, que es una partícula con carga y con una cierta masa que entra en un campo magnético en dirección perpendicular al campo. Por lo tanto, va a describir un movimiento circular, precisamente por entrar en dirección perpendicular. Ya vimos en ejercicios anteriores que dependiendo de cuál fuera esta dirección, si era la misma dirección que el campo magnético B o era una dirección diferente, iba a sufrir un movimiento que podía ser helicoidal, podía no variar su movimiento o bien podía ser un movimiento circular, como en este caso al entrar con dirección perpendicular. Entonces el problema nos dice lo siguiente: una partícula de masa m 10 a la menos 25 kilogramos y carga Q igual a 10 a la menos 15 coulombios entra con dirección perpendicular en un campo magnético de intensidad B de magnitud 1,2 teslas y con una velocidad de 4 por 10 a la 4 metros partido por segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el radio de la trayectoria, el periodo, la frecuencia, la velocidad angular de este movimiento circular que va a describir esa partícula. Y además el número de vueltas por minuto que dará la partícula. Entonces, vamos a ver. Nosotros sabemos que la fuerza que va a sufrir una partícula cuando entra en un campo magnético la representa el producto vectorial de la velocidad que lleva la partícula y el campo magnético. Esto es un producto vectorial de esos dos vectores. Y además multiplicado por la carga de esta partícula. En el caso, como esto es un producto vectorial, en módulo, la fuerza, lo que va a valer la fuerza será el módulo de la carga, el módulo de la velocidad, el módulo de la intensidad del campo magnético y el seno del ángulo que forme. Como estamos diciendo que nuestra partícula va a entrar perpendicularmente al campo magnético, es decir, si este fuera el campo magnético, nuestra partícula entraría así, esta sería la velocidad de la partícula, este es el campo magnético, o bien hacia acá, la velocidad, describiendo pues eso, digamos, un movimiento que es perpendicular al campo. Pues en ese caso, el ángulo que van a formar estos dos vectores es 90 y el seno de 90 grados es 1, 90 o 270. 1 menos 1, el caso es que esta fuerza, su módulo va a ser el producto de la carga por el módulo de la velocidad y por lo que valga el campo magnético, la magnitud que tenga ese campo magnético. Y a su vez, como ya estudiamos, va a ser la fuerza va a ser una fuerza por ser un producto vectorial. Será un vector perpendicular a estos dos están en el plazo de la vamos a por ejemplo están en el plano de la pizarra, y entonces la regla de la mano derecha de V a B, el pulgar nos va a decir hacia dónde será la fuerza. Veis que es perpendicular. Esto en el caso de una carga positiva será hacia afuera de la pizarra o en el caso de una carga negativa hacia adentro, pero siempre en dirección perpendicular al plano de la pizarra, que es donde están estos dos vectores, la velocidad de la partícula y el campo. ¿Y qué os iba a decir? Bueno, y al ser perpendicular, a la velocidad que lleva la partícula, lo que va a ocurrir es que es una fuerza centrípeta que va a originar un movimiento circular. Como una fuerza centrípeta la podemos caracterizar como el producto de la masa de la partícula por la aceleración centrípeta, que tiene que ver con la velocidad que lleva la partícula y el radio que describe esa trayectoria. Entonces, como estas dos fuerzas, digamos que nuestra fuerza de Lorentz, que es esta, está actuando como una fuerza centrípeta con esta aceleración angular, pues estos dos resultados los podemos igualar. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que de ahí podemos despejar el radio, que es justo de lo que está tratando este ejercicio. Si igualamos estas dos expresiones que tenemos aquí, Q, V, B,
como está aquí multiplicando la v y aquí también al cuadrado, pues una v se nos va a un lado y a otro, nos quedará mv partido por el radio igual a qb, y si despejamos el radio, pasaríamos el radio para allá, y q y b, u y b pasan dividiendo, nos quedaría la siguiente expresión. Es decir, el radio de la trayectoria va a ser directamente proporcional a la masa y a la velocidad de la partícula e inversamente proporcional a su carga y al campo. Como nos han dicho que la masa vale tanto, la velocidad tanto, la carga tanto y el campo tanto, ya tenemos todos los datos y vamos a calcular ese radio. La masa era 10 a la menos 25 kilogramos. La velocidad 4 por 10 a la 4 metros partido por segundo. La carga era 10 a la menos 15 coulombios y el campo 1,2 teslas. Lo que nos da un valor de 3,3, si lo metemos en la calculadora, por 10 a la menos 6 metros. Es un valor de micras, si os dais cuenta, porque si lo transformamos esto en micras multiplicando por el factor de conversión que pasa de los metros a las micras, un metro son 10 a la 6 micras. Por lo tanto, eso será 3,3 micras. Es decir, 3,3 milésimas de milímetro. Ese será el radio de esa pequeñísima trayectoria de esta partícula. La siguiente magnitud que queremos calcular es la velocidad angular. Nosotros sabemos que en un movimiento circular la velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular por el radio de la trayectoria. Entonces, de aquí despejaríamos la velocidad angular, que será la velocidad lineal partido por el radio. Y nuestra velocidad son 4 por 10 a la 4 metros partido por segundo, y el radio que acabamos de hallar, 3,3 por 10 a la menos 6 metros, y eso nos da un valor de 1,2 por 10 a la 10, una velocidad angular muy alta, 1,2, igual que lo era la velocidad lineal, lógicamente. 1,2 por 10 a la 10 radianes por segundo, que son las unidades de nuestra velocidad angular. Es decir, el ángulo que recorre por segundo son 1,2 por 10 a la 10 radianes. Sabéis que es una medida de ángulo. ¿Y el periodo? ¿Qué es el periodo? El periodo, que lo representamos con una T mayúscula, es un tiempo. Es el tiempo que tardaría en dar una vuelta completa esta partícula a esa pequeñísima circunferencia de radio tan pequeño como 3,3 micras. Pues el periodo sabemos que es 2pi partido por la velocidad angular. Por lo tanto, 2pi partido por 1,2 por 10 a la 10 radianes partido segundo nos va a dar un tiempo de 5,24 por 10 a la menos 10 segundos. Es decir, poquísimo, lógicamente. Va a una velocidad muy alta y el radio es muy chiquitito, pues lo que tarda en dar una vuelta es un tiempo muy pequeño. Y la frecuencia, que es justo la magnitud inversa del periodo, es lo que representa la frecuencia, es el número de vueltas que daría en un segundo esa partícula. Pues 1 partido por 5,24 por 10 a la menos 10 segundos es igual a 1,91 por 10 a la 9 segundos a la menos 1, o hercios, que también lo podemos poner como hercios. Y con esto habríamos terminado la parte A de nuestro problema. La parte B lo que nos pregunta es cuántas vueltas da la partícula en un minuto. Pues con la frecuencia nosotros sabemos que tenemos lo que nos describe la frecuencia. El periodo nos decía el tiempo que tarda en dar una vuelta, y la frecuencia nos dice las vueltas que da esa partícula por segundo.
si esa partícula da, si multiplicamos la frecuencia por el tiempo, nos dará el número de vueltas en ese tiempo, La frecuencia que tenemos, que es vueltas en un segundo, 1,91 por 10 a la 9 segundos a la menos 1, por el tiempo que nos pedían en un minuto, que un minuto son 60 segundos, pues por 60 segundos nos quedan vueltas. Y nos dice que da un montón de vueltas por minuto, que son 1,14 por 10 a las 11 revoluciones por minuto. RPM, o bueno, vueltas, si queréis, vueltas por minuto. Y con esto estaría terminado este primer ejercicio que vamos a hacer de radios y de cálculo de magnitudes del movimiento circular de esa partícula.